Hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy tenemos un tema que, bueno, estoy seguro de que a más de uno le va a resultar muy familiar. Plantemos una situación. A ver, tienes a un profesor universitario brillante. El clásico experto. Exacto. Un experto con, no sé, 30 años de experiencia. De estos que dan clases presenciales que terminan casi innovaciones, ¿vale? Pero de repente le toca hacer la transición al mundo digital. Y ahí es donde suele venir el drama. Totalmente. Abre una plataforma virtual, sube como, qué sé yo, 80 PDFs de golpe, enciende la cámara web y suelta una charla magistral de 2 horas. ¿Y qué pasa? Pues que a las 3 semanas, el curso es un absoluto desastre. O sea, la tasa de abandono se dispara. Se dispara, la frustración es palpable y, francamente, el aprendizaje es nulo. Y la pregunta es, ¿por qué la excelencia analógica, esa brillantez en el aula, se estrella de una forma tan brutal en el entorno digital? Pues a ver, esa caída libre tiene una explicación técnica que es muy precisa. El error fundamental reside en creer que la educación virtual es simplemente una transferencia de formato. Como pasar una peli de VHS a un archivo digital. No. Justo. Y no funciona así. Enseñar en línea no es transmitir información, o sea, es diseñar. Y requiere abandonar toda esa improvisación que te permite el aula física para adoptar una ingeniería pedagógica milimétrica. Y fíjate que precisamente esa ingeniería pedagógica es el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Vamos a desgranar los mecanismos que hay detrás del diseño técnico-pedagógico de un proyecto didáctico. Lo que en muchas facultades se conoce como la famosa Unidad 2 del diseño instruccional. Eso es. El objetivo para quienes nos escuchan hoy, futuros profesionales de la educación, es desentrañar cómo narices se articulan los objetivos, las secuencias de aprendizaje, los recursos y las evaluaciones para que un curso virtual funcione. Que funcione como un reloj suizo, vamos. Que no es poco, ¿eh? Tiene tela la cosa. Ya te digo. Y para lograrlo, hoy tenemos 2 textos claves sobre la mesa. Por un lado, tenemos un análisis de Candia, que profundiza en la planificación académica durante esa dolorosa transición de lo presencial a lo virtual. Interesantísimo ese artículo. Y por otro lado, un estudio empírico de Losada y Peña. Este documenta cómo el uso riguroso del diseño instruccional, concretamente a través del modelo ADI, transforma las competencias digitales de los docentes en Colombia. Y bueno, fíjate que ambos textos convergen en una idea central clarísima, y es la necesidad de superar esa visión tan romántica del docente como el centro absoluto del conocimiento. Claro, el sabio en el escenario. Exacto. Hay que pasar de ser el sabio en el escenario a tener una mentalidad más bien de arquitecto de sistemas. Porque, a ver, piénsalo, en un entorno presencial, si un concepto no queda claro, tú lees el lenguaje corporal de tus alumnos. Ves las caras de susto, ¿no? Las caras de no estar entendiendo nada. Tal cual, ves las caras de confusión y en ese mismo momento pues ajustas el discurso, pones otro ejemplo o cambias de tema. O sea, el entorno físico perdona la falta de planificación estricta porque hay una interacción humana inmediata. Hay una red de seguridad. Eso es, y en el entorno virtual, esa red de seguridad simplemente no existe. Es que es un cambio de paradigma brutal. Yo siempre lo pienso en términos de programación. O sea, diseñar un proyecto didáctico online es como escribir el código para una línea de montaje automatizada. Me gusta esa analogía, sí. Es que no puedes encender la máquina y luego intentar apretar las tuercas sobre la marcha con la cinta transportadora moviéndose, ¿sabes? Si los parámetros iniciales no son exactos, el producto final sale defectuoso. O el sistema entero colapsa, que es lo que suele pasar. Y todo ese código informático, digamos, arranca con el primer gran bloque del diseño, que es la formulación de objetivos de aprendizaje, competencias y evidencias. Y aquí es donde el estudio de Candia introduce un concepto vital, que es el de la claridad pedagógica. Que suena muy bien, pero ¿qué implica exactamente? Pues a ver, en un aula física, el estudiante puede permitirse cierto grado de pasividad, ¿vale? Se sienta, escucha y absorbe información. Pero el entorno digital exige que el alumno sea activo, que utilice reglas, que cuestione su entorno. O sea, que se busca un poco la vida dentro de los límites del curso. Exacto. Y sobre todo, que aplique conceptos de manera autónoma. Y esto nos sitúa directamente en el tercer nivel de la taxonomía de Bloom, que es la aplicación. Vale, espera, detengámonos un momento en la taxonomía de Bloom. Porque, a ver,
Es un término que suena todo el rato en las facultades de educación, pero rara vez te explican cómo funciona eso en la práctica dentro de una plataforma. Es verdad, se queda mucho en la teoría. Claro, o sea, ¿qué significa aplicación cuando tienes una pantalla delante? Porque no me sirve de nada que el profesor redacte un objetivo precioso en la guía docente con el verbo construir o diseñar. Si luego resulta que en la plataforma la única herramienta es un test de respuestas múltiples. Justo. O sea, si solo le das al alumno un botón para hacer clic en A, B o C en un cuestionario de memoria, ahí hay una disonancia enorme. Bueno, es que esa disonancia es precisamente lo que destruye la efectividad de un curso online. O sea, la plataforma digital y las herramientas que eliges tienen que soportar la carga cognitiva que exige tu objetivo. Lógico. Si el objetivo es aplicar o sintetizar, pues el diseño técnico-pedagógico tiene que contemplar, no sé, foros de debate asíncronos donde se exija argumentar o la entrega de proyectos por fases. Y aquí es donde entra en juego la famosa alineación de las evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Eso es. Los textos lo dejan clarísimo. La evaluación no puede ser un apéndice que te inventas a última hora. Es el faro que guía absolutamente toda la creación del curso desde el minuto 1. A ver, para ilustrar un poco esta especie de tiranía de la evidencia, hay un escenario hipotético clásico en esto del diseño instruccional que a mí me parece fascinante. Ay, creo que sé por dónde vas. Supongamos que montas un curso a distancia de carpintería básica, ¿vale? Y el objetivo de aprendizaje estipulado, la evidencia final, dice textualmente que el alumno debe fabricar y documentar en vídeo la creación de una silla rectangular de madera de pino. Vale, muy específico. Madera de pino. Exacto. Pues llega el final del semestre y un alumno sube a la plataforma y vídeo de una silla espectacular. O sea, una obra de arte del diseño industrial súper ergonómica, indestructible, pero está soldada en acero inoxidable. Vale, ya veo el problema. La pregunta técnica es, ¿bajo los estándares de un diseño didáctico estricto, o sea, puro y duro, este trabajo aprueba o suspende? Pues te va a chocar, pero desde la óptica de la ingeniería pedagógica más pura, ese trabajo suspende de manera fulminante. Es que, claro, a nivel humano parece contraintuitivo, ¿no? Casi cruel suspender a alguien por hacer algo brillante. Ya, totalmente. Da pena penalizar un esfuerzo tan bueno. Pero la mecánica del aprendizaje no perdona estas desviaciones de la evidencia. A ver, el curso no evaluaba la creatividad abstracta, ni evaluaba soldadura de metales. Evaluaba madera de pino. Evaluaba la capacidad de trabajar madera de pino, de hacer ensamblajes, de aplicar barnices. O sea, si un estudiante puede entregar una silla de acero y aún así aprueba, significa que tu proyecto didáctico fracasó desde la unidad 0. ¡Qué fuerte! O sea que el error es del profesor. Claro, o los criterios de evaluación eran muy ambiguos en la guía, o las instrucciones tenían agujeros por todas partes. O sea, volviendo a la metáfora de la fábrica, si pides madera de pino, evalúas madera de pino. Si en tu línea de montaje se coló acero y la cinta transportadora no hizo saltar ninguna alarma, en la semana 2, Es que el diseñador del curso hizo un trabajo pésimo. Y fíjate que esto eleva muchísimo el nivel de exigencia para el propio docente que crea el contenido. De hecho, el estudio de Losada y Peña aborda esto con el marco europeo Digicompedu. sí, el marco de competencias digitales. Eso es, Digicompedu funciona como un espejo para los profesores. O sea, antes de poder formular objetivos así de precisos para los alumnos, el docente tiene que auditar sus propias competencias digitales. Claro, no puedes pedir lo que no sabes manejar. Exacto, no basta con saber de carpintería, tienes que saber cómo orquestar la evaluación digital de esa carpintería. Y eso abarca cosas como la pedagogía digital activa o dar retroalimentación a través de interfaces digitales, que, ojo, requiere un nivel técnico que se suele subestimar un montón. Vale, a ver, voy a introducir un poco de fricción aquí. Porque leyendo a Candia se menciona que el alumno virtual debe ser autogestivo, ¿no? Que tiene que tomar las riendas de su aprendizaje y ser proactivo. ¿Sí? El cambio de rol del estudiante. Claro, pero si el alumno hace todo eso, ¿no significa que el profesor virtual trabaja menos? O sea, desde fuera da la sensación de que el profe empaqueta 4 cosas, le da el botón de publicar en Moodle y se va a tomar un café mientras los alumnos sudan la gota gorda. ¡Ay, madre mía! Esa es, sin duda, la falacia más extendida y peligrosa sobre la educación online. Estoy convencida. Mito total, entonces. Mito absoluto. O sea, el trabajo del docente no desaparece ni de broma, simplemente se desplaza en el tiempo. La carga de trabajo pasa de ser una actuación en tiempo real en el aula a ser una arquitectura previa. O sea que trabajas antes de que empiece el curso. Muchísimo antes. A ver,
El método socrático de toda la vida, ese donde el profe improvisa preguntas brillantes en clase para guiar al alumno, eso no funciona en Asínclalo. Claro, porque no hay nadie al otro lado respondiendo al instante. Exacto. Así que el profesor tiene que sentarse a anticipar cada posible duda, cada error conceptual, cada camino raro que pueda tomar la cabeza del estudiante y dejar programada una respuesta a un recurso dentro de la plataforma. Fíjate, es como jugar una partida de ajedrez donde tienes que dejar programados todos tus movimientos antes de que el rival se siente a la mesa. Tal cual, me encanta cómo lo resumes. Y bueno, eso nos lleva de cabeza al segundo gran pilar del diseño técnico-pedagógico, que es la organización de las secuencias didácticas, las actividades y los recursos. Porque si ya sabemos que la meta es la silla de madera, ahora hay que programar el paso a paso de cómo se corta y se lija sin que nadie mire. Eso es. Y para que esa programación no sea un caos absoluto, los diseñadores instruccionales tiran de metodologías muy rigurosas. Aquí es donde Losada y Peña profundizan en el modelo ADDIE. ADDIE. Exacto. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y ojo, no es una simple lista de tareas para ir marcando casillas, es un algoritmo de control de calidad en toda regla. Detengámonos en la primera letra, en la A de análisis. Porque creo que saltarse este paso es lo que genera la inmensa mayoría de los desastres que vemos en la universidad virtual. O sea, es que es de cajón. Si te saltas el análisis, vas a ciegas. Claro, imagínate. Un profe ignora la fase de análisis de su audiencia, se pasa 3 meses grabando unos vídeos preciosos en resolución 4K y resulta que la mitad de sus alumnos viven en zonas rurales con datos móviles súper limitados. ¿Y el material no carga? No carga. Todo ese diseño posterior no sirve para nada. El material es inaccesible y la secuencia didáctica se muere antes de arrancar. Fíjate, es el ejemplo perfecto de por qué el modelo ADIE tiene ese orden. O sea, solo después de un análisis exhaustivo de las condiciones de tus alumnos puedes pasar a la fase de diseño y luego ya al desarrollo de los materiales. Y hablando de desarrollo, hay un elemento que las fuentes destacan un montón para no volverse locos creando cosas desde cero, los REA. Ah, los recursos educativos abiertos. Maravillosos. Son verdaderos salvavidas, o sea, hablamos de simuladores, infografías, textos que ya existen y tienen licencias Creative Commons. Te permiten reutilizar material de altísima calidad sin saltarte los derechos de autor y sin reinventar la rueda. Y es que no hace falta reinventarla. El estudio de Losada y Peña hace un catálogo exhaustivo de herramientas, desde Moodle hasta aplicaciones súper específicas para ir soltando el conocimiento poco a poco. Pero la clave no está en usar la herramienta más espectacular o con más luces, ¿no? Para nada. La clave es la capacidad de mediación de esa herramienta. A ver, si usas Moodle bajo una perspectiva constructivista, no lo usas como un cajón desastre para tirar PDFs, lo usas como un andamiaje. Espera, vamos a traducir esto. Porque el diseño instruccional busca recrear lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Exactamente. Vale, vamos a llevar a Vygotsky a la mecánica de una pantalla. O sea, en un taller físico, si un aprendiz no sabe usar una sierra, el maestro pone sus manos sobre las del aprendiz y le guía en el primer corte. Esa asistencia física es el andamiaje, que le permite hacer algo que solo no podría. Perfecto. Pero claro, en Internet no hay manos que te guíen. Y por eso la secuencia didáctica asume ese rol. O sea, si tú pones un vídeo interactivo que se pausa a la mitad y obliga al alumno a elegir qué tipo de corte hacer, ese es el andamiaje. Ah, vale. Y si el alumno falla, el propio sistema le redirige a repasar la teoría. Eso es. El andamiaje es el diseño de la secuencia en sí. La plataforma por sí sola es un lienzo inerte, no enseña nada. La mediación pedagógica, esa magia que transforma un clic en aprendizaje, solo pasa cuando las actividades están lógicamente encadenadas. Claro, y eso te obliga a que los recursos estén atados a la evaluación formativa. O sea, evaluar no es poner un número a final de curso, es ir sacando datos durante la secuencia para saber si el andamiaje funciona o si el alumno se está cayendo por un precipicio cognitivo. Totalmente. Hay que evaluar el proceso, no solo el producto. Bueno, y para evitar que el estudiante se despeñe por ese precipicio cognitivo, entramos ya en el tercer y último pilar de esta inmersión, que es la integración del programa guía del proyecto didáctico. Empaquetar todo el trabajo, básicamente. Exacto. Porque todo este código invisible, las secuencias ADIE y los objetivos, hay que envolverlos en una interfaz humana. O sea, ¿quién no se ha metido alguna vez en un curso virtual que es un laberinto?
Uy, el clásico Moodle de los horrores. Tal cual. Entras y tienes que hacer clic en 7 carpetas diferentes dentro de otras carpetas solo para encontrar la lectura de la semana, y no tienes ni idea de cuándo se entrega la práctica. Es que esa fricción destruye cualquier motivación. Es que en psicología cognitiva eso se le llama sobrecarga extrínseca. O sea, el cerebro del pobre alumno está gastando más energía en descifrar cómo navegar por la web que en aprenderse el temario. ¡Qué locura! Y para evitar esta fuga de energía, Candia describe unos componentes estructurales innegociables que funcionan como, digamos, el sistema operativo del curso. A ver, repasar esos componentes es entender cómo se construye la claridad. O sea, Candia empieza con la unidad 0 o de presentación, que no es simplemente subir un PDF diciendo «Hola». Exige un vídeo de presentación sintético y dejar clarísimos los canales de contacto. Fundamental saber dónde preguntar si te atascas. Exacto. Luego está el corazón de todo el sistema, que es la guía didáctica, que es mucho más que un temario. O sea, es casi un contrato psicológico y operativo con el alumno. Totalmente. Ahí pones los tiempos, las reglas de interacción, el peso de cada nota. Claro, si la guía didáctica es ambigua, lo que vas a tener es un caos absoluto en el buzón de correo del profesor. O sea, decenas de emails preguntando lo mismo. Y el tercer elemento que mencionan las fuentes es la unidad didáctica contextualizada. Porque, a ver, las secuencias de aprendizaje no pueden flotar en el vacío teórico. Tienen que servir para algo real. Eso es. El constructivismo digital te pide que los temas estén anclados a problemas socioprofesionales reales. El alumno tiene que enfrentarse a escenarios llenos de incertidumbre, cosas que le van a pasar en el mercado laboral, usando la plataforma como un simulador. Vale, pero fíjate, escucha la magnitud de todo esto. A mí me plantea un dilema enorme. A ver, cuéntame. O sea, piensa en el profesor. Tiene que redactar objetivos con la taxonomía de Bloom, aplicar el ADIE, buscar recursos educativos abiertos, configurar plataformas, grabar vídeos, hacer rúbricas infalibles. Ya sé por dónde vas. Es que un docente que tenga que hacer todo eso para una sola asignatura de la universidad se asoma a un abismo de agotamiento brutal. O sea, suena a un volumen de trabajo humanamente imposible para una sola persona. Es que lo es. Es imposible. Y este es el punto clave donde la literatura académica dinamita el mayor mito de la transición digital, que es el mito del docente solitario. El hombre orquesta. Exacto. Candia lo aborda con una crudeza técnica tremenda. Intentar que el experto en la materia sea a la vez el pedagogo, el diseñador gráfico, el informático y el de soporte técnico es la receta perfecta para dar una educación mediocre y provocarle un burnout al profesor. Claro, de hecho, el estudio dibuja un organigrama que, sinceramente, parece sacado de una empresa de software, no de una universidad tradicional. Habla de la necesidad ineludible de equipos multidisciplinares. Es que es una única manera. Necesitas a profesionales del diseño instruccional para traducir el conocimiento, expertos en usabilidad para que la interfaz no agobie, correctores, coordinadores online. O sea, un giro copernicano en cómo se gestiona la universidad. Totalmente. En este ecosistema, el profesor se libera de toda esa carga tecnológica y operativa. Su rol pasa a ser el de dosificador de contenidos, como dicen los textos. Él es el cerebro experto que garantiza el rigor, pero se apoya en una estructura profesional que convierte ese saber en un producto digital de calidad. Y cuando todo ese equipo engrana bien, el diseño técnico-pedagógico se vuelve invisible para el alumno, ¿no? Solo fluye y aprende. Exacto. El alumno entra en estado de flujo cognitivo. Pues, a ver, observar los engranajes de esta unidad 2 revela la verdadera escala de la educación digital. Hemos visto cómo arranca exigiendo evidencias clarísimas, prohibiendo sorpresas como la silla de acero, y hemos visto cómo usa algoritmos como el ADDIE para crear andamiajes, y cómo todo culmina en una guía didáctica que requiere la sinergia de un equipo entero, no de un profesor aislado. Es un despliegue de ingeniería que a día de hoy marca la frontera de la calidad educativa. Sí, sin duda. Pero, para ir cerrando este análisis, a mí me surge una provocación intelectual. Fíjate. A ver, sorpréndeme. Durante todo este análisis de Candia y Losada hemos dado por hecho que el diseño instruccional es algo estático y previo,
¿vale? O sea, el modelo ADI y la guía didáctica te marcan un mapa inamovible que diseñas semanas antes de que el alumno inicie sesión. Claro, el código está cerrado y compilado antes de empezar. Exacto. Pero ¿qué pasa ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa? Yo creo que esto cuestiona por completo esa rigidez. Ostras, claro. Es que hoy en día los algoritmos pueden evaluar en tiempo real la confusión de un estudiante cuando no entiende un concepto y en cuestión de milisegundos te generan una secuencia didáctica totalmente nueva con otras metáforas visuales adaptadas justo a los sesgos de esa persona en ese momento. Madre mía. Pero eso desmantela totalmente la necesidad de prever todas las variables durante la fase de diseño del modelo ADI. Lo pone en jaque por completo y abre un debate alucinante para el futuro del diseño instruccional. Estamos ante el fin de la guía didáctica como un documento estático. Fíjate, es muy probable que el proyecto didáctico del futuro no sea un mapa cerrado creado por un equipo humano, sino un organismo vivo. Un algoritmo donde el profe ya no diseña la secuencia exacta, sino que le pone los límites éticos a una IA que va a mutar el curso para cada alumno. Pasar de ser arquitectos que construyen edificios con planos cerrados a ser programadores de un ecosistema que se rediseña a sí mismo dependiendo de quién camine por sus pasillos. Es que cambia la esencia de la docencia. Es alucinante. Y desde luego, para quienes se interesan por el futuro de la educación, el reto de dominar y evolucionar estos diseños técnicos es un camino verdaderamente apasionante. Sin duda, queda muchísimo por explorar. Pues con esta reflexión cerramos. Agradecemos profundamente a quienes nos han acompañado en este análisis. Es crucial recordar que la verdadera exploración del conocimiento no termina al cerrar el temario, sino al enfrentarse a esas preguntas que los textos dejan sin responder. Nos despedimos de esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.